definición técnica ni académica ni nada, la idea es hacer algo más, una definición intuitiva, que se lleve una idea general de qué se trata DevOps, para que todos podamos estar más o menos en tema. Entonces, a mí me parece importante, con esto Miguel habló de la nube, de temas de moda y demás, me parece importante entender por qué surgen las cosas, ¿sí? Porque cuando hablamos de algo, decimos, todo el mundo está haciendo DevOps, tengo que hacer DevOps, es importante, ¿sí? Pero me parece importante entender qué problema viene a resolver algo, porque eso nos permite saber si realmente nos puede ayudar, si es el camino a ir. Si me resuelve el problema que tengo, resuelve otro problema, ¿sí? Y lo primero es pensar en que tenemos un área de desarrollo, que son los devs, de la parte de DevOps, y el área de desarrollo tiene que responder de alguna forma, la mayoría acá son desarrolladores, aunque sé que hay gente de infraestructura, tiene que responder de alguna forma a la demanda de los usuarios, de los clientes. Los clientes o nuestros clientes, nuestros usuarios, tienen necesidades que nos plantean y tenemos que buscar la vuelta de resolver. ¿Sí? Son problemas. En muchos casos son problemas complejos que tenemos que resolver. Entonces, del lado del desarrollo, lo que yo tengo que hacer para poder resolver esos problemas es, en principio, genero software, pero además genero nuevas versiones de software. Esos son cambios, ¿sí? Sabemos, cualquier desarrollo pasa por un montón de cambios hasta que se termina, está cambiando el software, el producto de software. Porque, por ejemplo, tengo un software contable, cambian las reglamentaciones, ¿sí? Porque cambian las necesidades de los usuarios, porque hay muchas cosas que necesito adaptar. Entonces, la naturaleza de un desarrollador es el cambio. Y lo otro que pasa es, como los problemas son complejos y la tecnología se desarrolla mucho, para resolver esos problemas complejos, uno ve que hay una nueva tecnología que nos ayuda a resolverlo y enseguida la agarramos. Nuevo lenguaje de programación, nuevo tipo de base de datos, ¿sí? Lo que se les ocurra. Ahora, del otro lado, tenemos gente de operaciones, ¿sí? Y la gente de operaciones, cuando viene el desarrollador con su sistema, su nuevo cambio y demás, a querer ponerlo en producción, lo que ve es algo así, ¿sí? Dice, esto me va a romper todo. Me viene el desarrollador que quiere usar nuevas tecnologías, que no las sé usar, que después mañana se me va a romper algo y lo voy a tener que resolver. Yo, por lo menos, mi mayor experiencia es del mundo de la parte de operaciones, y en el área de operaciones a lo que más miedo le tenemos es al teléfono cuando suena. Porque cuando suena el teléfono significa que hay un problema, ¿sí? Y obviamente, para evitar los problemas, lo que necesitamos es evitar los cambios, ¿sí? Porque si todo funciona igual, como equipo que gana no se toca, lo dejamos todo igual, no vamos a tener problemas. Pero el día que empezamos a cambiar cosas es donde puede empezar a pasar estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mientras cada uno se mueve en su mundo, ¿sí? Los desarrolladores están por un lado, la infraestructura estamos por el otro, no tenemos drama, está todo bien, cada uno en su mundo. Ahora, cuando necesitamos empezar a interactuar, cuando surge esta necesidad de poner en producción el sistema o lo que sea, llegamos a esta instancia. No escuché nunca, no me pasó ni escuché nunca que haya pasado esto, pero sí se generan tensiones y conflictos, ¿sí? Eso es lo que nos termina ocurriendo. Y lo que nosotros queremos ver es por qué pasan esas cosas, por qué se generan esas tensiones y esos conflictos. Y acá, imagínense, del lado izquierdo tengo a desarrollo y del lado derecho tengo operaciones, ¿sí? Esto es una metodología tradicional, acostumbrados a esos esquemas de releases de nuevas versiones de software cada 6 meses, un año y demás, donde no hay ningún problema, se generan nuevas versiones de software, entra como una línea, yo del lado de operaciones planifico la migración, es el sábado 28 de noviembre, a las 10 de la mañana a las 2 de la tarde no va a haber servicio, ¿sí? Listo, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Como dijimos, desarrollo responde a sus usuarios, los usuarios empiezan a decir, no, yo no puedo esperar 6 meses. Necesito las cosas más rápido. Necesito que me lo des hoy, mañana, pasado, ¿sí? ¿Cómo empiezan a resolver esos problemas del lado de desarrollo? Surgen las metodologías ágiles, ¿sí? Surgen metodologías ágiles. Con las metodologías ágiles empiezan a aparecer herramientas que me permiten también hacer esto, empezar a producir un montón de cosas, mucho más seguido. Empiezo a generar versiones de software cada 2 semanas, pongámosle, ¿no? Pero operaciones sigue trabajando igual. Operaciones dicen, che, yo no tengo herramienta para responder a esto. Vos me venís con que tenés que largar esto para ayer, yo no, no sé de qué me estás hablando, no sé cómo manejarlo, no puedo.
Como dijo Miguel, lo hago cuando pueda. Y DevOps un poquitito viene a generar algo así, ¿sí? Dice, bueno, pará, o sea, estamos teniendo este problema real, dotemos a la parte de operaciones de metodologías y herramientas que también sean ágiles, que le permitan sí seguir con esa demanda, porque en definitiva es un problema para todos, ¿sí? Y ahí es donde viene DevOps para que Wood y Woz vuelvan a ser amigos, ¿sí? Que es un poco la idea de todo esto. Entonces, dicho un poquitito de dónde surge DevOps, ¿sí? El marco de por qué y que se entienda que en realidad no es algo simplemente un palabrerío que uno está contando, lo siguiente es entender qué es DevOps, ¿sí? De nuevo, es una definición que les voy a dar yo, intuitiva, en base a la experiencia y a lo que entiendo y entendemos un poco nosotros de DevOps. Van a poder encontrar otras definiciones, no es la idea de que sea algo académico, ¿sí? El primer punto es la colaboración. Les hablé de que tengo áreas que están separadas, que tienen como pica, por decirlo de alguna manera, y eso lo tenemos que romper. Las áreas tienen que empezar a colaborar. Necesitamos que se junten, que hablen ante un desarrollo, que podamos planificar los proyectos en conjunto. Sobre todo ahora con el tema de la nube, esto cobra todavía más relevancia, ¿sí? Y tenemos, en principio, hay dos cuestiones muy importantes en lo que es para poder lograr esta colaboración, que una es un cambio cultural en las organizaciones, en la forma de pensar, es decir, no puedo seguir trabajando como trabajaba antes, me tengo que sentar a dialogar, a hablar, a laburar en conjunto. Es el primer punto, que es una barrera súper importante, ¿eh? Lo digo porque en muchos lugares donde uno quiere empezar a adoptar la metodología de DevOps o las herramientas y demás de DevOps, uno de los mayores problemas es la cultura de la organización, ¿sí? Y el otro punto importante tiene que ver con la estructura organizacional. Muchas veces las organizaciones por ahí vienen de otras épocas y con divisiones que tenían sentido en alguna época, esto que planteaba yo, un área de desarrollo, un área de operaciones, también encontrar un área de seguridad o lo que pueda hacer en cada organización. Esas divisiones muchas veces generan estos silos, ¿sí? Entonces es muy importante trabajar en la estructura organizacional, que además es lo último que se cambia siempre, porque a veces cambiar estructuras organizacionales es complicado. El otro punto para mí es la automatización. Y este es uno de los pilares más importantes en lo que es DevOps, un poquitito después de lo que es la colaboración, porque hablamos de automatización como que nos dé la posibilidad de poder empezar a trabajar, primero, poder repetir las cosas que hacemos, ¿sí? Yo quiero instalar un servidor, desplegar una aplicación, lo que sea, y quiero poder repetirlo. Uno de los puntos de DevOps es poder generar, precisamente hablábamos de agilidad, ¿sí? Y es muy difícil ser ágil si hago las cosas a mano. A nadie se le ocurriría cuando hacemos un desarrollo que alguien viene un usuario y voy yo y lo cargo, ¿sí? Tiene un sistema que lo hace. Automatizamos desde el punto de vista de desarrollo. La automatización es muy importante por eso, desde ese lugar. También es importante la automatización porque lo que nos permite en muchos casos es, vemos situaciones donde por ahí poner en producción un sistema lo puede hacer una persona que es la que sabe, que es la que tiene más experiencia, que es la que conoce los recovecos de todo, y eso nos genera un problema. Primero, la persona en general termina sobrecargada de trabajo, después nunca se puede tomar vacaciones, se las toma, pero nunca está de vacaciones, ¿sí? Porque si hay un problema o lo que sea, tiene que estar, no se puede enfermar, ¿sí? Y eso para la persona es un problema y para la organización también es un problema. Cuando automatizamos podemos empezar o encontramos, o nos ha pasado muchas veces, de encontrar que ya empieza a ser una persona con un perfil más junior o incluso que a veces no sabe ni siquiera los detalles de lo que está pasando, que puede empezar a desplegar sistemas y aplicaciones, ¿sí? Y hay otro punto en la automatización que tiene que ver con lo que es recuperación ante desastres o replicar entornos, ¿sí? Yo quiero trabajar en un entorno nuevo de desarrollo, quiero agarrar mi aplicación que tengo funcionando y quiero montar un entorno de desarrollo. Y hacerlo todo de nuevo a mano primero es complicado y segundo no me garantiza que tenga lo mismo que está en producción, ¿sí? El otro punto es la agilidad. Esto un poquitito es simplemente el concepto de decir, empezar a entender que tenemos que responder con otros tiempos. Desde el lado de desarrollo está más claro, desde el lado de operaciones también, pero básicamente un concepto muy asociado es la agilidad. Y el último es el aprendizaje. Y en el aprendizaje, personalmente veo dos cosas
en particular, que es el aprendizaje de afuera hacia adentro. A nosotros, cuando empezamos a trabajar con DevOps, lo que nos pasó, el desarrollo se da un poco más, en operaciones por ahí no tanto, o no se daba en realidad. Nos pasó a empezar a... que cuando teníamos que instalar un nuevo servidor de web, servidor de email, lo que fuera, más o menos sabíamos cómo hacerlo, lo escribíamos, lo documentábamos en una wiki, había que replicarlo, era ir a mirar la wiki, lo replicábamos. Cada tanto por ahí aparecía un producto nuevo, decidíamos probar un producto nuevo, veíamos cómo era, actualizábamos la documentación en la wiki y así quedaba por un tiempo. El problema es que no sabíamos, nunca sabíamos cómo hacía esas mismas cosas otra gente. ¿Sí? Y cuando empezó a surgir la parte de DevOps, la parte de automatización, que empezó a haber mucho de este código de la infraestructura compartida en GitHub, por ejemplo, que fue uno de los principales promotores en su momento, digamos, del código abierto, accesible, empezamos a ver cómo otra gente hacía lo que nosotros estábamos haciendo, desde el punto de vista de infraestructura, que era algo rarísimo. Y ahí empezamos a aprender, en muy poquito tiempo aprendimos mucho más que en un montón de años de trabajo en el área de infraestructura. Porque al ver, descubrimos herramientas nuevas, descubrimos opciones nuevas, cosas que no sabíamos que existían, y esto generó un círculo virtuoso, porque uno también empezaba a compartir cosas y todos empezábamos a aprender de todos. Y el otro punto que me parece muy importante es el aprendizaje interno de la organización. ¿Sí? Porque tradicionalmente tenemos un nuevo sistema, una nueva versión de un sistema, la ponemos en producción, desarrollo sigue trabajando por su lado, y hay un montón de información que se pierde, que es información propia del sistema. O sea, hoy por hoy nosotros preguntamos, ¿cuánto consume tu sistema? ¿Se quiere ir a la nube? Bueno, genial. ¿Cómo dimensionamos la infraestructura que necesitamos para la nube? No sabemos cuántos recursos necesita el sistema, no sabemos cuánto por usuario, no sabemos ni siquiera la cantidad de usuarios. Y hay mucha de esa información que si desde la parte de producción podemos enviar a desarrollo, podemos empezar a aprender cosas del sistema. Podemos empezar a estimar, si tenemos 10.000 usuarios, cuántos recursos puedo llegar a necesitar. En el término de la nube, una de las principales preocupaciones a veces es cuánto me va a salir. Es fácil estimar la infraestructura. Es fácil estimar, mira, un servidor, por ahí vas a necesitar un servidor así y demás, te va a salir tanto. Hay un punto que es súper difícil de estimar, que es el costo más significativo en general, que es la transferencia de datos. Los proveedores de nube en general, la mayoría, los más grandes, cobran por transferencia de datos saliente. Accede a un usuario, se descargó la página, lo que descargó, eso me lo cobran. El tema es que nadie sabe cuánto pesa o cuánto tiene de descarga cada usuario. ¿Sí? Y esa es información que podemos empezar a recopilar y a utilizar después para mejorar nuestro desarrollo. Por ejemplo, si los usuarios están descargando 10 megas y eso me está saliendo caro, bueno, veamos, a ver, aprendámoslo y reduzcamos esa cantidad de datos para que nos salga más barato. ¿Sí? Ahora bien, sí. Que en el bicicletero dejaron una bicicleta sólida verde, manzana, no sé si hay alguna acá. ¿No? Porque me ataron mi bicicleta y dejaron la bicicleta del libre, yo me tengo que... Bueno, menos mal que no fue ninguno acá. Si no nos íbamos a reír un poco. Bueno, en términos de... Hasta acá un poquitito la definición de lo que es DevOps. Ahora, DevOps tiene como algunas prácticas asociadas que vamos a ver que son integración y testing continuo. ¿Qué es integración? No sé si todos saben lo que es integración, pero bueno, por la duda lo repasamos. Yo tengo un código fuente que que es lo que tengo en producción en un determinado momento y quiero hacer un cambio. ¿Qué es lo que hago? Intuitivamente, no vayamos a lo técnico, ¿no? Hago una copia de ese código, empiezo a trabajar en ese código y cuando termino de hacer lo que quería hacer, lo voy a mergear con el código fuente, ¿sí? O sea, en ese momento eso es lo que voy a integrar. Voy a integrar mis cambios al código de producción, ¿sí? Esto, podemos decir, si quieren, en una situación más de las tradicionales, lo hacemos cada 6 meses, cada 1 año. Ya no existe más eso, está claro, ¿no? Creo que ninguno está haciendo desarrollo por el estilo, pero la idea de integración continua es hacerlo continuamente.
¿Con qué frecuencia? Depende. Depende porque si hay cambios una vez por semana, no le voy a decir que hagan integraciones todos los días, no tiene sentido. ¿Sí? Va a depender de la naturaleza del software que gestionen o que desarrollen. ¿Sí? Pero la idea es hacerlo lo antes posible. Ese es un poco el concepto. Haces un cambio integral lo antes posible. Y el testing, que es un concepto recontra importante para lo que es DevOps, básicamente es, si yo hice una copia de mi código, empiezo a trabajar, es agregarle un pasito acá en el medio, es decir, antes de integrar, ejecutar alguna batería de tests que tenga mi código. Digo que el testing es muy importante porque va a ser súper importante para el siguiente punto que viene, porque el testing, lo que nos pasa muchas veces para llevar adelante algunas cosas de automatización, sobre todo despliegues en producción, es que nadie confía en que el código que yo voy a desplegar en producción no me rompe nada. ¿Sí? Entonces nunca llegamos a poder hacer despliegues continuos, es decir, desplegar en producción. Los tests son mi garantía, si están bien hechos, si tengo la cobertura adecuada, si estoy testeando las cosas correctas y de buena manera, son mi garantía para saber que no rompí nada, que si el código funcionaba, cambié cosas y después cuando lo integré no rompí nada, todo lo que funcionaba antes sigue funcionando. ¿Entiendes? La idea de esto, de nuevo, así como con la integración, es hacer el testing de forma permanente. La realidad es que debería ser cada vez que quiero integrar mis cambios a la rama de producción, o podamos decir otra rama, no importa, pongámonos en producción, tengo que testear. Y si algún test de lo que tengo falla, no integro. ¿Sí? Y eso no lo tengo que hacer a mano, eso sí tiene que ser solo, eso tiene que ser automáticamente. ¿Sí? El próximo punto, como les decía, despliegues automatizados. Básicamente, ¿qué es? Que cuando yo hice un cambio en producción, en la rama de producción, e integré los cambios, eso solito tiene que disparar la puesta en producción de ese sistema, o de esa nueva versión del sistema. ¿Sí? O sea, no tengo intervención. Como desarrollador, lo único que hago es hacer un commit, un tag, o como quieran hacer, el que represente mi rama de producción o mi versión de producción, y eso solo tiene que desplegar la aplicación en producción. El otro punto es las arquitecturas desacopladas. ¿Por qué son importantes las arquitecturas desacopladas? Primero porque me permiten trabajar en porciones de código más chiquititas. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué pasa? Reduce la posibilidad de introducir errores, de tener problemas, de que algo se rompa. ¿Sí? Me va a dar más tranquilidad a mí al momento de hacer un cambio. Las arquitecturas desacopladas también me permiten que podamos trabajar de forma paralela en un mismo producto, ¿sí? Tengo de nuevo código raíz, alguien hace un cambio en esta parte, otra persona hace un cambio en esta parte, no hay problema, lo pueden integrar y en principio no debería tener problema, siempre que respete mi interfaz o como sea que estén dialogando. Y el último punto es el monitoreo y la observabilidad. Y acá quiero destacar un par de cosas. La primera es, a mí en lo personal, creo que nosotros también nos cambió un poquito la perspectiva. Hace unos cuantos años fue un cliente que nos hizo ver que estábamos monitoreando mal. ¿Por qué digo que estábamos monitoreando mal? Porque como informáticos, como técnicos en general, tenemos un sesgo que es el entender qué cosas pasan detrás. ¿Sí? Y eso nos lleva a que hablamos de monitoreo y decimos, quiero ver la CPU, la memoria, el disco, el uso de red, la cantidad de conexiones a la base de datos, un montón de cosas. ¿Sí? Y empezamos además de eso, empezamos a generar alertas. Entonces, una alerta típica era cuando la CPU del servidor supera el 90%, mandame un mail o mandame una alerta, del formato que sea. Se empieza a usar la aplicación, CPU 91%, mail. CPU baja, mail, se recuperó. ¿Cuántas veces pasa eso en un ciclo normal de uso? 1.000.000. ¿Qué nos pasa? Ignoramos absolutamente las alertas. ¿Sí? Entonces el monitoreo no sirvió de nada. El otro punto es, ahora que hablamos de nuevo, si yo pienso que antes tenía servidores ahí físicos y bueno, no pasa nada, si los uso o no los uso no pasa nada, listo, no pasa nada. Ahora, si yo estoy en la nube, yo no quiero que la CPU esté al 10%, porque significa que estoy gastando un montón de plata en recursos que no necesito. Yo, idealmente, que la CPU esté al 100%. Ese debería ser lo que debería aspirar. Entonces la alerta de la CPU ya no tiene sentido. ¿Cuál es el punto? ¿A qué quiero llegar con tanto divague? Que en definitiva nos estamos parando en el lado equivocado. Tenemos que entender que nosotros cuando desarrollamos sistemas, cuando ponemos sistemas en producción, lo que estamos haciendo es darles un servicio a los usuarios. Entonces, ¿qué nos importa saber
Nos importa saber que los usuarios estén... que la experiencia que tengan con nuestro sistema son la que ellos esperan. Que les funcione la aplicación. Nada más. Ese es el punto que nosotros queremos tener como alerta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para monitorear es saber si nuestros usuarios están dando el sistema que tenemos. Si no le anda, me tiene que llegar una alerta y ahí tengo que dejar todo lo que estoy haciendo porque ahí sí tengo un problema real. Hay un usuario que está experimentando un problema. O sea, una degradación de servicio, está andando lento, no dejó de andar. ¿Sí? Entonces, el primer punto que quiero destacar ahí es ponernos un poquitito, cambiar el foco, ponernos en el lugar del usuario. Esto no quiere decir que dejemos monitorear CPU, memoria y demás. ¿Por qué? Porque el primer punto que vamos a tener es, nos enteramos que no le anduvo el sistema al usuario, ¿sí? Pero podemos querer resolver el problema. Y ahí es donde toda esa información nos va a ser súper útil. Vamos a querer diagnosticar el problema y vamos a querer diagnosticarlo lo antes posible. Y en cualquier resolución de problema, el diagnóstico es el 95% del problema. No sé si es tanto, pero bueno, la realidad es que es la mayor parte del problema. Si yo no sé por qué las cosas no andan, difícil que lo pueda resolver. Y una vez que lo sé, ya tengo la mayor parte del camino allanado. Entonces ahí sí necesito tener la información de ese tipo de cosas técnicas que hablábamos hoy, pero no para generar alertas. Y lo otro que está ahí, también observabilidad, yo les hablaba un poquitito de aprender de nuestros sistemas y demás, es poder empezar a ver logs, poder empezar a hacer algún procesamiento, alguna correlación entre que tengo un log que me está tirando alguna cosa rara, poder retroalimentar a desarrollo a través de eso para que pueda encontrar un problema y solucionarlo, para mejorar la calidad del software en general. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Bien, le traje un par de métricas. Esto está sacado ahí, no está la referencia, pero si lo buscan en internet lo van a encontrar. Es un reporte gratuito, solamente tiene que dejar su nombre y su mail. Pero bueno, es un reporte que hace hoy por hoy, lo tiene Google. Se viene haciendo hace unos 8 o 9 años, creo. Y lo que nos habla es un poquitito de en qué situación está DevOps, hace encuestas entre distintas empresas y demás para medir a ver qué cosas le está funcionando y qué no a cada uno. Y divide las métricas como en dos grupitos, productividad y estabilidad. La primera métrica de productividad tiene que ver con frecuencia de despliegues, que es qué tan seguido yo despliego nuevas versiones de un sistema en producción. ¿Sí? ¿Qué valor es correcto? Depende de cada caso. Como les decía hoy, si saco una nueva versión porque cada una vez por semana no le voy a decir que desplieguen 10 veces por día. Pero la idea es que la frecuencia de despliegue trate de ser la mayor que tenga sentido para la organización. De nuevo, desplegarlo lo antes posible. No esperemos mucho, porque además si desplegamos muy frecuentemente, si hay un problema sabemos por qué fue. Si juntamos un montón de cosas, después cuesta más resolver el problema. El otro es el tiempo para desplegar cambios. Entiéndase por tiempo para desplegar cambios, el tiempo entre que generamos integramos los cambios a la rama de producción hasta que esos cambios están efectivamente puestos en producción. ¿Sí? Y ahí se ve, obviamente este tiempo lo vamos a querer minimizar. ¿Sí? Esas ventanas de 4 horas para hacer un despliegue porque tengo que hacer cosas manuales y demás no tienen mucho sentido ya. Y para poder minimizarlo, ahí de nuevo es importante automatizar. ¿Sí? También es importante automatizar para no olvidarnos de nada, porque en general una de las cosas que nos pasa el día que se nos rompió la aplicación nos damos cuenta y nos olvidamos de agregar los backups, ¿sí? Y ahí ya está. El otro punto, la otra métrica de estabilidad es el tiempo para restaurar un servicio. De nuevo, desde el momento en que se degrada el servicio a un usuario hasta el momento que lo recupero y que el servicio vuelve a estar usable, ¿cuánto pasa? ¿Sí? Por ahí no sé si podemos saber el momento en que se degrada un usuario, pero sí podemos saber... ¿Me estoy moviendo mucho? No, se dejó ver la... ¿La pantalla? Sí. Sí, sí. Bueno, desde el momento en el que al usuario se le degrada el servicio, ¿sí? Por ahí no puedo saber exactamente ese momento porque va a depender un poco de mi monitoreo. ¿Ahí? No sé qué pasa, pero sí. Bueno. Y la otra es la tasa de fallo ante cambios. ¿Sí? Es decir, del total de cambios que hago, qué porcentaje de los cambios que hago generan algún problema o una falla. ¿Se entiende? Entonces, si hice 100 cambios y 10 cambios fallaron, es un 10% mi tasa de fallo. Obviamente voy a tratar de minimizarla. ¿Sí? Para este punto, para restaurar un servicio, es súper importante de nuevo lo que les decía hoy de monitoreo. ¿Sí? Contar con la información que me permita diagnosticar el problema para minimizar este tiempo. Bien.
Ahora les quería dejar un poco, habiendo hablado de todo lo que es DevOps, métricas y demás, hablar de dos o tres conceptitos o tres cosas que andan dando vuelta ahí como para que se lleven, que no son 100% DevOps, pero que van muy de la mano. Que una es infraestructura como código. No van a terminar escribiendo CSS para esto, pero bueno, justo la imagen quedaba bien. ¿Qué es infraestructura como código? Básicamente es programar la infraestructura, es decir, en lugar de hacer las cosas manual o usar la wiki que yo les contaba hoy, es escribir recetas o lo que sea que me hagan todo. Me generen los servidores, obviamente van a ser servidores virtuales, todavía no inventamos algo que pueda generar servidores físicos, pero bueno, sean servidores virtuales, ahí tiene mucho sentido la nube, por eso Miguel les decía que es importante es súper importante para la nube que tenga una API, ¿sí? Porque yo tengo que poder generar las cosas de forma automatizada. Lo otro que tiene como mucha ventaja la infraestructura como código, obviamente que puedo repetir, es la base de la automatización, ¿sí? Y algo que está bueno es que si lo hacemos más o menos bien, nos queda súper documentada, es bastante autodocumentado esto. Puedo saber qué es lo que hace mis recetas, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa mucho con el software, pero sobre todo con la infraestructura muchísimo, que la documentación nunca sirve porque siempre queda desactualizada, ¿sí? Entonces, haciendo bien esto puedo tener la documentación casi autocontenida. El otro punto son los contenedores. Y acá de nuevo hablando de cosas de moda, ¿están de moda o no están de moda los contenedores? ¿Sí? ¿Y por qué existen los contenedores? ¿Qué problema resuelven los contenedores? ¿Sí? Y acá les propongo salirnos un poquitito de lo técnico y pensar en el problema de estos contenedores, de dónde surge esto, ¿sí? Un poco lo que empieza a pasar en algún momento tenemos gente que produce cosas y quieren enviar mercaderías de un lugar a otro, entonces hay un barco que va de un país a otro, en el puerto viene un tren, se lleva las cosas, un centro de distribución, un camión, la entrega en el lugar que tenían que llegar. Ahora, ¿qué puedo mandar? Puedo mandar cualquier cosa, ¿sí? Ustedes verán, no sé cuántas compran cosas a China, cosas así, pero llega cualquier cosa, lo que ustedes quieran puede entrar de afuera. Entonces imagínense que en un barco pueden venir computadoras, o puede venir una Ferrari, ¿sí? Si ponen una Ferrari probablemente no le pongan nada arriba, va a ocupar su lugar y no le van a poner nada arriba. Y tienen otro problema, yo mando productos, mando 100.000 computadoras, todas tiradas así adentro de un barco. Bueno, probablemente se rompa algo o alguna se pierda o cosas por el estilo, sí, vamos a mezclar cosas que son frágiles con distintas formas y demás, ¿se entiende un poco la idea? Entonces algún iluminado la verdad que dijo, che, dejemos de pensar en mandar las cosas así, hagamos cajitas de metal y adentro cada uno pone lo que quiere. Si vos tenés cosas frágiles, es tu responsabilidad asegurarlas para que no se rompan. Esto se va a sacudir un poco, va a ir en el mar, va a tener un traqueteo, asegurarlo para que no se rompa. ¿Sí? Y ahí de nuevo, ahí sí podemos poner las computadoras arriba de la Ferrari y poner problema. La Ferrari va a ir adentro de un contenedor. Entonces, de alguna manera los contenedores vienen a resolver eso. Volviendo ahora al mundo de la informática, que es el mundo que en realidad nos interesa, esto lo que nos permite es esa promesa que habló un poco Miguel respecto de lo que son las diferencias en entornos. Ustedes cuando están desarrollando probablemente tengan en su máquina, tienen instaladas librerías, tienen un montón de cosas que funcionan, que ya están, van a desarrollar algo nuevo y les anda, ¿no? Cuando vamos a producción no anda. Es súper común. Seguro que les ha pasado a más de uno que desarrolló algo, le ha pasado cuando quiere cambiar de entorno, se lo comparte un amigo, lo que sea, el software no anda. ¿Sí? Y eso no anda a veces, sabemos exactamente lo que usamos, a veces no sabemos, porque teníamos cosas instaladas en la máquina y anduvo. ¿Sí? Entonces no es que es tan fácil de especificar. Otra vez lo que pasa la realidad es que vos usaste tal librería, pero en el servidor de producción yo no la puedo instalar. Porque hay incompatibilidades, porque el sistema operativo no lo permite, porque hay otras librerías que entran en conflicto, no lo puedo instalar. ¿Sí? Estamos en un problema. Entonces los contenedores lo que me permiten de alguna manera es asegurarme que, de nuevo, como dije con los contenedores estos, yo ahora lo único que hago son barcos, trenes, camiones que lleven contenedores. Hago lo mismo acá. Te doy servidores que lo que saben hacer, máquinas saben ejecutar contenedores. ¿Tu responsabilidad cuál es? Poner tu aplicación y todo lo que tu aplicación necesite adentro de esos contenedores y listo. Eso va a funcionar. Igual en todos lados. ¿Sí?
Y el otro punto es Kubernetes, que lo habrán escuchado un montón, Kubernetes, y se va a hablar en las próximas charlas también de Kubernetes. ¿Qué es un poco Kubernetes de forma intuitiva de nuevo? Yo tengo un contenedor, no me lo puedo llevar al hombro, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para poder llevar el contenedor de un lugar a otro? Es generar toda la infraestructura alrededor para poder gestionar esos contenedores, moverlos de un lugar a otro, ¿sí? Y acá un poquitito ven que en un puerto tengo grúas, tengo los barcos que están preparados para eso, les decía, tengo los camiones, tengo los trenes y demás que están preparados para poder llevar contenedores. Kubernetes lo que hace un poquitito es eso, es agarrar los contenedores y hacer toda la magia, porque acá nada es magia, ¿no? Obviamente, que se necesita para que esos contenedores puedan funcionar de la forma en la que esperamos, ¿sí? Nos permite gestionar los contenedores. Hoy por hoy, hablamos de Kubernetes, 100% Kubernetes. Hace un tiempo atrás, nosotros hace bastante tiempo que trabajamos con lo que es contenedores. Hace un tiempo atrás había varios productos más, Kubernetes era uno más. De hecho, nosotros la elección que hicimos fue la Rada, porque fuimos por otro producto que ya no existe más. Bueno, hoy estamos sobre Kubernetes, ¿sí? Hoy terminó siendo el estándar casi de facto. Viene sponsoreado por Google, la realidad es que es un producto súper sólido, súper robusto, que tiene un montón de funcionalidades y hoy por hoy no existe una alternativa. No sería casi lógico ir por algo distinto. Y lo último que les quiero contar o dejar es, Miguel les habló un poco de DevOps y de SRE. SRE surge con este libro, Site Reliability Engineering, que es un libro de Google, que dice, bueno, ahí no se lee nada, pero lo que dice ahí abajo es cómo Google corre sus sistemas en producción, ¿sí? ¿Y qué pasa un poco acá? En algún momento aparece DevOps. DevOps aparece como algo más orgánico. Una persona en una parte del mundo dice, che, he tenido estos problemas. Otra persona dice, yo también. Empieza a haber un montón de gente que se da cuenta que tiene los mismos problemas. Y empiezan a juntarse, a dialogar, a hablar, y empieza a surgir esta movida de DevOps, pero surge como algo más de la industria, algo más orgánico. En paralelo, a Google le pasa algo parecido, se dan cuenta, ¿sí?, de que estaban teniendo esos problemas y empiezan a generar sus propias formas de resolver estos problemas, ¿sí? Empiezan a tener sus procesos, sus herramientas y demás que les permiten ir por un camino parecido. Y es lo que ellos llaman SRE. Si quieren, podemos hacer una distinción, que de hecho está en el libro esta diferenciación, que nos dice que DevOps se enfoca más en el qué, es decir, lo que básicamente deberíamos hacer es automatizar, es dialogar, es ser ágiles, es tener monitoreo, es un montón de cosas. Y SRE lo que nos explica es cómo hacerlo, ¿sí? Esa es una diferenciación que se hace en el libro. Y el otro punto es, otra diferenciación que van a encontrar a veces entre DevOps y SRE, es que DevOps se enfoca en el delivery y SRE se enfoca en lo que es operaciones. Entonces, DevOps va a abarcar todo el ciclo de vida hasta que un sistema está en producción o en el ambiente que quieran, y SRE va a abarcar lo que es la operación de ese producto de software, ¿sí? Será gestionar si hay un problema, todas las herramientas y demás que tengo que usar para poder operar. En la práctica, esto es una opinión absolutamente personal, la realidad es que la diferenciación no importa mucho. Es una cuestión de terminología, de tecnicismos. Lo que importa de acá, o que me interesaría a mí que se lleven de acá, es la idea de que DevOps SRE es esta idea de que tenemos que empezar a trabajar en conjunto, de que hay que empezar a automatizar, de que las aplicaciones mismas que se desarrollen tienen que poder ser testeables, porque tengo que poder empezar a aprender de mis aplicaciones, poder empezar a diagnosticar problemas de forma más fácil, ¿sí? Es enfocarse en esas métricas que comentaba, de tratar de reducir los tiempos cuando una aplicación se cae, el tiempo que me lleva para desplegarla y demás. Y como una reflexión final es, obviamente cada organización entenderá qué cosa tiene sentido para la propia organización, pero esto es una preocupación personal. Cuando a veces veo estas diferenciaciones que se hacen entre DevOps y SRE en las organizaciones, que no nos termine pasando algo parecido a lo que pasó con desarrollo y operaciones, en donde de golpe, sin quererlo, generamos como dos áreas diferentes que en realidad son más o menos lo mismo, ¿sí? Y tienen como un objetivo común que es el de la propia organización, ¿sí? Y eso es todo lo que les quería contar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo. Todos aburridísimos.